hablar acerca de la honra, de cómo podemos, hermanos, honrar a Dios, no solamente con nuestras palabras, sino con nuestras vidas. Porque es importante, hermanos, llevar una vida práctica, un cristianismo práctico, un cristianismo, hermanos, que refleje la bondad y la misericordia de Dios en todas nuestras acciones, en todo lo que nosotros hagamos, naciendo desde nuestro pensamiento para que se exteriorice hacia los demás, hacia nuestro prójimo, hacia nuestros hermanos. Por eso, hermanos, quiero iniciar, hermanos, hablando acerca de la honra, que en el Nuevo Testamento encontramos un nombre que tiene un significado muy especial, y ese es Timoteo, ese joven que nosotros hemos podido estudiar y que conocemos algo de la vida de este hombre, y que a la luz de la palabra nos enseña o nos muestra la palabra de lo que realmente fue Timoteo en su vida cristiana. Y quiero resaltar el nombre de Timoteo. ¿Por qué, hermanos? Porque ese significado de ese nombre traduce el que honra a Dios. Yo no sé si realmente Timoteo conocía el significado de su nombre. La Biblia no lo dice, hermano, y tampoco voy a enfatizar ahora en el significado de los nombres. Solamente quiero extraer de allí la meditación en esta mañana, el que honra a Dios. Porque lo que sí deja ver las escrituras es que Timoteo hacía alusión a su nombre con su vida, porque realmente Timoteo se esforzaba por honrar el nombre de Dios con sus actos, con sus hechos, con su vida entera. Y para ello, hermanos, quiero que me acompañen en Filipenses capítulo 2, versículo 19 al 21. Dice la palabra de Dios: espero en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por ustedes. Versículo 21, porque todos buscan lo suyo, no lo que es de Cristo. El apóstol Pablo hace una alusión al comportamiento de Timoteo y resalta en él unas cualidades: que se interesaba realmente de una forma sincera por la iglesia y que él no buscaba lo suyo propio, sino que buscaba el bienestar y lo mejor para la iglesia. No voy a hablar, hermanos, hoy de la vida de Timoteo ni de la vida del apóstol Pablo, sino que quiero, hermanos, resaltar lo que hizo el poder de Jesús en la vida de estos siervos. Porque ¿cómo pudo Timoteo llegar a ese estado? ¿Cómo pudo Timoteo sentir de una forma sincera la preocupación por la iglesia? Porque dice Pablo que era el mismo ánimo que él. Y nosotros podemos ver en la palabra de Dios que Pablo también tenía un interés profundo por el bienestar de la iglesia, y que realmente ellos se interesaban de una forma sincera, dejando a un lado sus comodidades por servir a sus hermanos. ¿Y esto era producto de qué? ¿Qué los llevó a ellos? ¿Qué los motivó a ellos a cambiar su forma de pensar, a darle un giro total a sus vidas, hermanos? ¿Cómo despertó en ellos ese interés por la iglesia? Y cómo aprendieron a renunciar y a darle verdaderamente importancia a lo que tiene importancia. Bueno, hermanos, aquí en la misma carta a los Filipenses nos da o nos revela cómo ellos llegaron a despertar ese interés tan genuino por la iglesia. Filipenses capítulo 3, versículos 7, 8, vamos a leerlo hasta el 10.
pero si me lo permiten, hermanos, lo voy a leer en la traducción del lenguaje actual. Dice la palabra de Dios, Filipenses capítulo 3, versículo 7. Pero gracias a lo que Cristo hizo por mí, dice el apóstol Pablo, ahora pienso que no vale la pena lo que antes consideré de valor. Todo eso lo he dejado a un lado y lo considero basura, con tal de llegar a conocer bien a Cristo, pues no hay mejor conocimiento. Y quiero que Dios me acepte, no por haber obedecido la ley, sino por confiar en Cristo. Pues así como Dios quiere aceptarnos, perdón hermanos, versículo 10. Por eso lo único que deseo es conocer a Cristo, es decir, sentir el poder de su resurrección, sufrir como Él sufrió y aún morir como Él murió. Y espero que Dios me conceda resucitar de los muertos, porque ellos habían cambiado el concepto de la vida, sencillamente, hermanos, porque ellos daban gracias a Dios por lo que Cristo hizo en la cruz, por ellos y por nosotros. Ellos entendieron el significado de la muerte y de la resurrección de Jesús. Por eso su concepto de la vida había cambiado. Por eso su concepto de las necesidades en esta vida habían cambiado. Y por eso ahora habían puesto todas sus energías, todas sus fuerzas por ayudar a la iglesia. Sus prioridades habían cambiado. Ellos habían renunciado a lo suyo. Hermanos, Dios en esta mañana nos anima a que nosotros también despertemos en nosotros ese deseo de buscar el bienestar de los demás. Segunda de Corintios capítulo 11, versículo 28 y 29. Dice, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Y dice el apóstol Pablo, ¿quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Dice el apóstol Pablo que él había despertado en su corazón una preocupación por la iglesia. Esa misma preocupación, hermanos, debemos despertarla cada uno de nosotros. No es una tarea de unos cuantos, hermanos. Es la tarea de toda la iglesia. Es la tarea de poder entender, hermanos, que Jesús hizo algo grande por nuestra vida, que Jesús hizo un sacrificio muy grande. Dios en la persona de Jesús se sacrificó. Y gracias a Dios porque lo meditábamos en la cena. Se entregó, hermanos. ¿Quién de nosotros está dispuesto a entregar un hijo por una comunidad, por un pueblo, por una nación, en donde solamente se rige la inmoralidad, el pecado, el desorden y el conflicto? Ninguno estaría dispuesto a dar un hijo, pero Dios sí lo hizo, amados hermanos. Dios no escatimó, sino en que entregó a su único hijo por amor de cada uno de nosotros. Tenemos que darle valor al sacrificio de Jesús y renunciar, hermanos, renunciar a aquellas cosas que nos están impidiendo poder manejar lo que Dios nos ha dado, los dones y todo lo concerniente a la función del cuerpo que es la iglesia. Pablo dice que lo tuvo por basura. Lo dice allí en Filipenses capítulo 3,
lo leíamos ahora. Ciertamente estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor de lo cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. Pablo renunció a todo, hermanos. Renunció a todo por seguir a Jesús. ¿Qué estamos dispuestos a dejar nosotros por amor de Jesús? Estamos dispuestos, hermanos, a darle prioridad a lo que realmente tiene importancia ahora en nuestra vida. Tal vez, hermanos, en nuestra vieja manera de vivir existían otras prioridades. Existían otras cuestiones que nos impulsaban a desgastarnos. Pero ahora que hemos creído en el Evangelio, ahora que hemos creído y ejercido fe en el Hijo de Dios, nuestras prioridades deben de cambiar, porque el apóstol Pablo lo dice allí en el versículo 9, para ser hallados en él, a fin de conocerle, dice el versículo 10. Pero si nuestras ocupaciones, pero si nosotros solamente nos dedicamos a buscar otras cosas, difícilmente nos vamos a compenetrar. Difícilmente nos vamos a poder compenetrar en su palabra para conocerle, para que podamos ser hallados en él, para que podamos entender lo que hizo Dios en la cruz a través de Jesús. Solamente cuando tenemos una intimidad con él, amados hermanos, vamos a poder ver en nosotros una transformación. Vamos a poder entender que la prioridad en esta vida está en conocer a Jesús. Estos hermanos aprendieron, Pablo, Timoteo, Epafrodito, el apóstol Juan, el apóstol Pedro, todos ellos comprendieron que su mayor necesidad era conocer a Jesús. Era intimar con él, era conocerle, y por eso renunciaron. Renunciaron a muchas cosas que les eran estorbo para poder tener una intimidad con Jesús. En esta mañana, amados hermanos, Dios nos invita a que nosotros nos evaluemos, a que nosotros nos examinemos y miremos cuál es la prioridad en nuestra vida realmente, hermanos. Pues Dios conoce nuestro corazón. Dios sabe en dónde está nuestro corazón y hacia dónde se está inclinando. Si realmente nuestro corazón aún sigue en los afanes de este mundo, en donde el mundo cada día va más acelerado, en un consumismo que a veces no entendemos. Si estamos dispuestos a renunciar a todas estas cosas y realmente hacer un compromiso con Dios de conocer e intimar más con Jesús, como lo hicieron estos hombres, y por eso es que ellos llegaron a preocuparse por la iglesia de una forma sincera, como lo dice el versículo 20 de segunda de Filipenses. Dice que a ninguno tengo del mismo ánimo, hablando de Timoteo, que tan sinceramente se interese por vosotros. ¿Cuánta sinceridad hay en cada uno de nosotros, amados hermanos, por nuestro prójimo, por nuestros hermanos? ¿Cuánto interés hay en que crezcan espiritualmente? ¿Cuánto interés hay de velar por la unidad del Espíritu Santo? ¿Cuánto interés hay de poner en práctica los dones que Dios ha dado a la iglesia? ¿Cuánto interés hay, hermanos? ¿Cuánta sinceridad hay de parte de nosotros
de poner en práctica lo que Dios nos ha mostrado a través de Jesús. Debemos conocer a Jesús, debemos intimar más con Él para que realmente podamos honrar y glorificar el nombre de Dios. Estos hombres lo entendieron que para servir a Dios era necesario no solamente poner los dones en práctica, sino formar el carácter de Jesús en ellos. Y fusionando los dones con el carácter de Jesús, da este resultado, hermanos. Da un corazón sincero, un corazón que se desgasta por la iglesia. Y es un trabajo de cada uno de nosotros. Ellos aprendieron a servir como lo hizo Jesús. Y vamos a estar meditando cómo servía Jesús, cómo sirvió Jesús a este mundo. Jesús sirvió con humildad, amados hermanos. Y ellos lo entendieron. Y vamos a Juan capítulo 13, versículo 13 en adelante. Dice: sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondiendo Jesús le dijo: lo que yo hago tú no lo comprenderás ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. ¿Qué quiero resaltar, hermano? O Dios nos quiere resaltar en esta mañana: la humildad en el servicio. Jesús sirvió con humildad a sus discípulos. Y es curioso, hermanos, dice Pedro que Pedro no se quería dejar lavar los pies de Jesús. Y le hace una pregunta: ¿tú me lavas los pies? A veces, hermanos, quiero ilustrarlo de esta forma. Pedro sabía quién era Jesús. Eso lo entendemos en Mateo capítulo 16, cuando Jesús les pregunta: ¿y ustedes quién dice que soy yo? Y Pedro responde: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esas fueron las palabras de de Pedro. El apóstol Pedro conocía quién era Jesús. Jesús era Dios en la persona de Jesús. Por eso él exclama y dice: ¿tú me vas a lavar los pies? Creo que todos haríamos lo mismo, hermanos. Si tuviéramos a Jesús aquí y supiéramos que Él es el Hijo de Dios, ¿cómo nos vas a lavar los pies siendo tú Dios? Nosotros debemos lavar tus pies. Pero Jesús le dice: lo que hago ahora, tú no lo comprenderás, mas lo entenderás después. Y dice en el versículo 14: pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros, porque ejemplo les he dado, para que como yo os he hecho, ustedes también hagan. Y sabemos y entendemos, hermanos, que esta enseñanza de Jesús no es una enseñanza literal, en donde nosotros tengamos que volver esto algo mecánico, en que debemos lavar los pies para imitar a Jesús. Esto tiene un trasfondo espiritual que va más allá, hermanos, como lo decía Jesús aquí, que ellos lo iban a entender después. ¿Cuándo entendieron este mensaje, hermanos? Cuando Jesucristo resucitó. Ellos entendieron de que Jesús, siendo Dios, en la persona de Jesús, entregó su vida, se sacrificó, resucitó de entre los muertos. Allí comprendieron que así como Jesús sirvió
siendo Dios, a la humanidad, ¿qué más espera Dios de nosotros, hermanos, si no es la misma acción? ¿Qué es lo que espera Dios, hermanos? Si Dios se despojó de allá, de su gloria, por venir a la tierra en la persona de Jesús, sirviéndonos, mostrándonos el camino, muriendo por nuestros pecados, ¿qué debe de hacer la iglesia, amados hermanos? Eso era lo que impulsaba al apóstol Pablo, lo que impulsó a Pedro, a Juan, a los apóstoles, a Timoteo, a Epafrodito, a todos aquellos hombres que vemos en las Escrituras, que se movieron porque comprendieron el significado de la cruz. Entendieron, hermanos, que la iglesia es más que venir a ocupar un lugar cada domingo. Ellos entendieron de que debían apresurarse, de que tenían que buscar y escudriñar en las Escrituras cómo formar el carácter de Jesús, cómo actuar como Él lo hizo. Y aquí está una de las evidencias, hermanos: servir con humildad. ¿Cuánto estoy dispuesto a incomodarme para que mi hermano esté cómodo? Humildad. La misma carta a los Filipenses nos da el significado de la humildad: mirar al otro como a superior. ¿Realmente eso lo estamos viviendo en la iglesia, amados hermanos? Si Jesús lo hizo siendo Dios, ¿por qué nosotros no lo podemos hacer? Dios desea una humildad activa. Dios, hermanos, espera de nosotros que actuemos de la misma forma, que sirvamos con humildad, que realmente miremos a nuestros hermanos como superiores a nosotros mismos, y que eso nos impulse a lavar sus pies todos los días, es decir, a servirles, a servirnos los unos a los otros, como lo dice el mismo Jesús. Porque ejemplo les he dado, nos dice Jesús en esta mañana, para que como yo les he hecho, ustedes también hagan. Así lo dice Jesús en esta mañana, amados hermanos. Así como yo lo he hecho, espero que ustedes también se sirvan los unos a los otros. Que dentro de la iglesia no haya indiferencia, no seamos insensibles. Dios, hermanos, pide de nosotros que aprendamos a servir con humildad. Gálatas 2, capítulo 20, nos dice, Pablo en esta mañana dice, inspirado por el Espíritu Santo: con Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, amados hermanos, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esto era lo que alimentaba al apóstol Pablo cada día, a Timoteo y a todos estos hermanos. Ellos habían comprendido de que Jesús vino a servir en este mundo. ¿Qué es lo mínimo que tenemos que hacer nosotros, hermanos? Si no es entregar nuestra vida a Él, si no es cambiar nuestras prioridades, si no es despertar un interés genuino por el bienestar de nuestros hermanos, bienestar físico, bienestar espiritual. Mirar cómo nuestros hermanos están firmes espiritualmente. Es el llamado de cada uno de nosotros, velar porque el ánimo de la iglesia esté arriba. Jesús nos dice en esta mañana, ejemplo les he dado. Pero ellos también comprendieron, estos hombres comprendieron
que servir también debía de estar acompañado no solo de la humildad, sino también de la mansedumbre. Esto hace parte del carácter de Jesús. Jesús sirvió con humildad, pero también sirvió con mansedumbre. Y la iglesia tiene que desarrollar esta cualidad de Jesús, la mansedumbre, la capacidad, hermanos, de controlarnos, la capacidad de no dejar llevarnos por las emociones. Y Jesús nos dio ejemplo. Y Jesús también demanda en esta mañana a la iglesia de que sirva con mansedumbre. Vamos a mirar Marcos capítulo 14 para ver la mansedumbre de Jesús en acción. Marcos capítulo 14, dice el capítulo 14 que Jesús ya había sido arrestado y que ahora Jesús se encontraba ante el concilio. Y en el concilio se encontraba el sumo sacerdote, estaban los principales sacerdotes y también estaban los ancianos y los escribas. Nos narra el capítulo 14 del Evangelio de Marcos. Y nos dice que aquí había un grupo de personas que estaban dando falso testimonio contra la persona de Jesús. Estaban buscando la forma a través de la mentira de poder condenar a Jesús. Y miremos lo que dice el versículo 60. Marcos capítulo 14, versículo 60, dice: entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Pero ¿cuál es la actitud de Jesús, hermanos? Mansedumbre. Mas él callaba y nada respondía. Jesús lo estaban injuriando, estaban levantando falso testimonio contra Jesús. ¿Tenía derechos? Claro que Jesús tenía derechos porque era inocente. Pero ¿cómo era la actitud de Jesús frente a las acusaciones de un pueblo perverso? Mas él callaba y nada respondía. Sigue diciendo el versículo: el sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Ahora sí miremos cómo responde Jesús: yo soy, y verás al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. La mansedumbre, amados hermanos, es la capacidad de controlarnos frente a las situaciones adversas. Es la capacidad de tener autocontrol y no dejarnos llevar por las emociones, para escuchar en el silencio a Dios. Y cuando salgan de nuestros labios, hermanos, salgan palabras espirituales que realmente edifiquen a la iglesia en medio de la dificultad, en medio de la adversidad. En otras palabras, Santiago lo dice: sean prontos, ¿para qué? Para oír, y tardos para hablar. Para que cuando hablemos, hermanos, de nuestras palabras salgan palabras de vida, que fue lo que hizo Jesús. Jesús, frente a sus acusaciones perversas, frente al falso testimonio, Jesús guardó silencio. Pero cuando tuvo que hablar, lo hizo exponiendo la verdad. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 23. Cuando a Jesús lo maldecían, ¿qué hacía Jesús? No respondía con maldición. Cuando padecía, ¿qué hacía Jesús? No amenazaba, hermanos, sino que hacía que Jesús encomendaba la causa al que juzga justamente. Oraba, amados hermanos, en medio de la crisis, en medio del conflicto, en medio de la dificultad. Un carácter
que se ha dejado moldear por Jesús es uno que ha aprendido lo que significa la mansedumbre. Uno que ha aprendido a escuchar para que cuando salgan de él palabras, salgan palabras para edificación. Porque la iglesia, hermanos, en ocasiones no soporta o no pasa por alto el agravio, porque no ha desarrollado el carácter de la mansedumbre. Porque queremos que nuestros derechos se hagan sentir y no estamos dispuestos a renunciar. No estamos dispuestos a dejar que sea Dios el que aclare todas las cosas. Es porque aún se levanta nuestro viejo hombre, y por eso Jesús nos enseñó la mansedumbre, porque nuestro corazón se levantó. ¿En qué ambiente, amados hermanos? Nosotros nos hemos levantado en un ambiente hostil, en un ambiente en donde el más fuerte es el que se hace sentir a través de inclusive los gritos, la violencia. No estamos dispuestos a dejar que nadie nos pise, nos pisotee. Y por eso Jesús nos enseñó lo que verdaderamente significa la mansedumbre. Y la iglesia debe servir con esta cualidad de Jesús, con la humildad y ahora con la mansedumbre. Dispuestos, amados hermanos, a controlarnos. Dispuestos, amados hermanos, a soportar. Dispuestos, amados hermanos, a sobrellevar. Cuando nosotros no desarrollamos la mansedumbre, amados hermanos, no vamos a ser capaces de restaurar al hermano que ha caído en pecado. Porque nos cansamos fácilmente. Porque fácilmente renunciamos. Un carácter, hermanos, lleno de humildad y mansedumbre, aprende a soportar, aprende a sobrellevar las cargas, aprende a escuchar, para que en ese silencio escuchemos la voz de Dios. Y cuando hablemos, amados hermanos, nuestras palabras estén llenas de vida a nuestros hermanos. De eso nos habla Gálatas capítulo 6. Ustedes que son espirituales, restáurenle con espíritu de ¿qué? De mansedumbre, amados hermanos, con un espíritu capaz de controlarse, teniendo cuidado de sí mismo. Pero a veces caemos en el pecado de juzgar, de hacer juicios anticipados, porque no hemos desarrollado la mansedumbre. Jesús no actuó así, amados hermanos. Jesús estuvo expuesto a una prueba muy grande y nos dio verdaderamente el significado de la mansedumbre cuando le injuriaban, cuando daban mal testimonio de él, cuando se burlaban de él, cuando lo escupían, lo maltrataron, lo golpearon, cuando sintió que sus apóstoles, sus seguidores, aquellos que dijeron, tú eres nuestro Señor y nuestro Maestro, tú eres el Hijo del Dios viviente, todos aquellos lo dejaron solo. Eso lo sintió Jesús. Pero la mansedumbre nos enseña en esta mañana, amados hermanos, de que Jesús no renunció. Y que después lo entenderíamos, como lo decía nuestro amado Jesús en el Evangelio de Juan. Comprender el significado del sacrificio de Jesús, amados hermanos, nos invita, nos anima, nos exige, hermanos, a que realmente transformemos nuestras vidas, a que podamos servirle a Dios con humildad,
que podamos servirle con mansedumbre, amados hermanos. Y por eso vemos que Pablo, Timoteo y todos los demás lograron comprender el significado del sacrificio de Jesús. En esta mañana, amados hermanos, Dios nos recuerda que Él entregó a su único Hijo por amor de ustedes, hermanos, y por amor a mí. Y por eso, amados hermanos, nuestra forma de pensar debe de cambiar. Nuestro concepto de la vida debe de cambiar. Nuestras prioridades deben de cambiar. Nos afanamos por tantas cosas en este mundo, cuando hemos comprendido que realmente lo que tiene importancia en nuestra vida es Jesús. Si realmente eso es verdad, amados hermanos, en la vida de cada uno de nosotros, demostrémosle a Dios que realmente queremos servirle, que realmente queremos ser una iglesia activa, que realmente queremos ser una iglesia que se esfuerza por el bienestar de nuestros hermanos, de nuestro hermano que está enseguida, de nuestros hermanos que están en otros lugares. El tercer punto, hermanos, es que ellos aprendieron a servir con misericordia. Humildad, mansedumbre y misericordia. 3 cualidades del carácter de Jesús. 3 cualidades que Dios nos invita en esta mañana a que pongamos por práctica, porque son las cualidades de Jesús. Y Dios quiere que nosotros nos impregnemos de su carácter. Y en esta mañana nos dice que también debemos de servir con misericordia. ¿Qué es la misericordia, hermanos? Es la capacidad de sentir. La capacidad de sentir, hermanos, la desdicha de los demás. Jesús lo sintió. Mateo capítulo 9, versículo desde el 35, dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, ¿qué ocurrió con Jesús cuando vio las multitudes? Dice que tuvo compasión de ellas porque estaban como desamparadas y dispersas como ovejas que no tenían pastor. Dios nos invita en esta mañana, amados hermanos, a que nosotros también sirvamos a Dios con mansedumbre, con misericordia. Que sirvamos a Dios con misericordia, que realmente podamos desarrollar en nosotros esa capacidad de sentir en nosotros la desdicha de nuestro prójimo, la dificultad que esté pasando nuestro hermano, que podamos sentirla, amados hermanos. Eso es lo que Dios desea. Que realmente podamos compadecernos de las necesidades, de las tribulaciones, de las angustias que estén pasando nuestros hermanos, que esté pasando nuestro prójimo, que estén pasando nuestros vecinos, nuestros amigos en el trabajo, nuestros compañeros de estudio. Es una forma de predicar el evangelio, porque la misericordia produce eso, hermanos. Servir con misericordia, hermano, nos impulsa a nosotros a predicar el evangelio de Dios. Nos impulsa, amados hermanos, a ayudar en las dificultades, en las adversidades. Eso era lo que estaba haciendo Jesús cuando vio las multitudes. Jesús estaba predicando el evangelio porque en él hay misericordia. Jesús estaba sanando a los enfermos. Jesús estaba sanando la dolencia del pueblo. Estaba sirviendo con misericordia, amados hermanos.
Y me perdonan por lo que digo, hermanos, lo que voy a decir, pero hoy el mundo simplemente lo que busca es gloriarse. Van a entregar una bolsa de mercado y hacen alarde por las diferentes redes sociales. Y en eso también ha caído la iglesia hoy en día. Publicar todo. ¿Para qué, hermanos? Si el que da la honra y la gloria es Dios. ¿Para qué? Hermanos, servir con misericordia es realmente que nosotros todos los días nos levantemos preocupados los unos por los otros. La iglesia tiene que intimar, la iglesia tiene que conocerse para poder conocer las necesidades que hay en cada familia, que hay en cada hogar. Pero a veces ni entre nosotros sabemos dónde viven los hermanos, partiendo de allí. Ni siquiera sabemos su nombre completo en ocasiones, hermanos. ¿Dónde está el interés de la iglesia por desarrollar la misericordia? Si la misericordia no la trabajamos entre nosotros mismos, hermanos, ¿cómo la vamos a poder expresar al mundo? Si la misericordia no empieza en mi hogar, con mi esposa y mis hijos, ¿cómo la voy a poder experimentar o la voy a poner en acción hacia el mundo que no conozco? Porque Dios me invita, amados hermanos, me hace un llamado de amar también a nuestros enemigos. La iglesia, amados hermanos, debe moverse en la humildad, en la mansedumbre y en la misericordia. En esto se tiene que enfocar la iglesia día a día. Desarrollar el carácter de Jesús es acción, es trabajo, es cambiar las prioridades. Y por eso, hermanos, tocaba el ejemplo de Timoteo, porque él comprendió que Jesús dio mucho por él en la cruz, que el pago que hizo Jesús por tu vida y por mi vida fue tan grande que a veces no lo logramos imaginar. Cuando comprendamos, amados hermanos, lo que hizo Dios en la cruz, vamos a poder cambiar nuestras prioridades. Vamos a dejar de buscar lo nuestro propio y vamos a empezar a interesarnos por el bienestar de la iglesia. Para terminar, hermanos, servirle a Dios es lo mejor que podemos hacer. Es lo que mejor Dios nos ha dado para ser agradecidos, para poder honrarle y glorificar su nombre. Iglesia, sirvamos a Dios con humildad, sirvamos a Dios con mansedumbre, sirvamos a Dios con misericordia, porque Él nos enseñó